Muy buenos días, queridos alumnos. Volviendo con las clases, en esta mañana nos toca hablar sobre el curso de geometría. Ya en el tema de hoy día vamos a ángulos entre dos rectas paralelas y una secante. Este es el gráfico. Ustedes ven la recta L1 y la recta L2 son paralelas y la recta L3 es la secante. Acá en esta figura van a ver 8 ángulos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ángulos. Entre esos ángulos hay algunas propiedades que lo vamos a ir conociendo poco a poco. Acá tenemos para que vean ustedes las propiedades. Ahí con colores para que ustedes vean. Primero, ángulos correspondientes. El ángulo 1 y el ángulo 5 son correspondientes. Esos ángulos son iguales. El ángulo 3 con el ángulo 7 también son correspondientes. También son ángulos iguales, o sea, tienen la misma medida. ¿Quién más sería el otro? El ángulo 4 con el ángulo 8 y el ángulo 3 con el ángulo 7 y el 2 con el 6. Son correspondientes. Ángulos alternos. ¿Qué quiere decir alternos? Que van a cruzar. Hay dos tipos de alternos: alternos internos y alternos externos. Los alternos internos son aquellos que cruzan dentro de las dos paralelas. Por ejemplo, el 3 con el 5. También tienen la misma medida. El 4 con el 6. ¿Ustedes se dan cuenta? Saltan la recta, por eso se llaman alternos. También tenemos alternos externos, que es que están fuera de las rectas. El 2 con el 8, el 1 con el 7. También tienen la misma medida. Ahora vamos a conocer ángulos conjugados. Los ángulos conjugados son aquellos ángulos que suman 180 grados, o sea, están en una misma recta. Por ejemplo, primero, como les dije, hay conjugados internos y hay conjugados externos. Vamos a comenzar primero con los conjugados internos. Conjugados internos: el ángulo 4 con el ángulo 5 suman 180. El ángulo 3 con el ángulo 6 también suman 180. Y ángulos conjugados externos que están fuera de las rectas. Por ejemplo, el ángulo 1 con el ángulo 8 suman 180. Y el ángulo 2 con el ángulo 7 también suman 180. Ellos se llaman ángulos conjugados. Como les digo, hay conjugados internos y hay conjugados externos. Esto sí hay que practicarlo bastante. Vamos a repasarlo de nuevo. Ángulos correspondientes: el ángulo 1 con el ángulo 5, el ángulo 2 con el ángulo 6, el ángulo 3 con el ángulo 7, el ángulo 4 con el ángulo 8. Todos los ángulos correspondientes son iguales. Ángulos alternos. Primero vamos a conocer los alternos internos: 3,5 y 4,6. Ahora voy a conocer los alternos externos: 2,8 y 1,7. Ahora vamos a conocer los ángulos conjugados. Los ángulos conjugados suman 180. Comenzamos con los conjugados internos: 4,5 suman 180, 3,6 suman 180. Ahora seguimos con los conjugados externos: 1,8 suman 180 y 2,7 suman 180. Propiedades adicionales. En el primer gráfico, el ángulo A más el ángulo B es igual al ángulo X. De nuevo, el ángulo A más el ángulo B es igual al ángulo X. Propiedad número 2. Los ángulos que van para un lado es igual a los ángulos que van para el otro lado. En este ejemplo, X más Y más Z es igual a M más N. ¿Por qué? Porque X más Y más Z, esos ángulos van para un lado, y M más N van para el otro lado. Esas son las dos propiedades que nos van a servir en la resolución de nuestros ejercicios. Lo que les dije en la primera clase, ángulos correspondientes son iguales. Por ejemplo, alfa y beta. Esos ángulos son iguales. Ángulos alternos internos también son iguales. Alfa y beta son iguales. Eso lo hemos visto en el primer gráfico, no se olviden.
Ahora sí, y lo más importante, ¿cómo se resuelve este tipo de ejercicios? Para resolver este tipo de ejercicios hay que tener en cuenta el primer gráfico. Acá, por ejemplo, 64x. Estos ángulos son alternos internos. ¿Y cómo son los ángulos alternos internos? Son iguales. Quiere decir que 4x es igual a 60. Entonces nuestro x sería 60 entre 4, x sería 15 grados. En el segundo gráfico, ahí tenemos las dos paralelas con la secante. Estos son ángulos conjugados. ¿Conjugados qué? Conjugados internos. ¿Y cómo son los conjugados internos? Suman 180. Quiere decir que 4 alfa más 80 es igual a 180. Una ecuación, 4 alfa sería 180 menos 80. 4 alfa igual a 100. Pasa a dividir el 4. Alfa sería 100 entre 4. Alfa sería 25. Acá hay un problemita más. Estos son ángulos correspondientes. Los ángulos correspondientes también son iguales. Quiere decir que 5x es igual a ¿quién? A 60 grados. X sería 60 entre 5, x sería 12 grados. Y acá vamos a ver la propiedad número 1. ¿Se acuerdan la propiedad? ¿Cómo era la propiedad? 2x más 3x igual a 60. Estos dos ángulos, el 2x más el 3x, me tiene que dar el ángulo central que está acá en el medio, que es 60. 2x más 3x, 5x. X sería 60 entre 5, x sería 12. Eso es todo por el día de hoy. Muchas gracias. Espero que lo explicado les sirva de mucho en la resolución de sus problemas. Nos vemos y por favor quédense en casa.